Buenas tardes, mi nombre es Giselle Tomaso y en el día de hoy vamos a hablar de parto de pretérmino. Por razones de tiempo, simplemente vamos a dividir esta clase en dos partes. La primera parte, en donde vamos a hablar de los primeros ítems, los primeros temas, y en una segunda instancia vamos a completar la clase hablando de tratamiento y pronóstico. El parto de pretérmino, ¿de qué vamos a hablar en esta clase? Como les decía, vamos a hablar de la definición, qué es el parto de pretérmino, por qué es importante tratar este tema, ya que es una de las patologías en obstetricia más importantes debido a su contribución a la mortalidad neonatal. La frecuencia, la incidencia de problema en el Uruguay, si esta ha aumentado en el mundo y en el Uruguay a lo largo de los años, la etiología, las presentaciones clínicas, y como les decía, en una segunda etapa vamos a hablar, por razones de tiempo, de tratamiento y pronóstico. Pasemos a la definición. El parto de pretérmino se define como el nacimiento de aquel recién nacido que ocurre antes de las 37 semanas de gestación cumplidas. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes saben que el embarazo de término se define aquel que tiene 37 semanas o más. Por lo tanto, de pretérmino es aquel que recién nacido que nace antes de las 37 semanas. Este parto de pretérmino puede ser espontáneo o provocado. Espontáneo cuando la paciente empieza con contracciones y esto se puede producir con o sin rotura de membranas. Esta disquisición es importante debido al pronóstico, porque con rotura de membranas, como ustedes saben, puede haber más complicaciones maternas y neonatales debido a la infección. Y sin rotura de membranas. Y lo otro es que sea un parto de pretérmino por indicación médica, es decir, alguna patología materna o neonatal que obliga a la interrupción del embarazo antes del término. Esta por indicación médica es lo que ha venido aumentando en el mundo de la incidencia de este problema, como después vamos a ver. ¿Por qué es importante el tema? El parto de pretérmino es una patología muy importante debido, como decíamos, a su contribución a la morbimortalidad del recién nacido, ya que 1 de cada 2 niños menores de 1 año que fallecen tienen el antecedente de haber nacido prematuros, y 3 de cada 4 niños que fallecen antes de los 7 días tienen ese antecedente. 1 de cada 10 niños que fallecen entre los 28 y 364 días de vida también poseen el antecedente de haber sido prematuros. Es decir, en síntesis, la mitad de las muertes infantiles, o sea, las muertes que ocurren antes del año, tienen el antecedente de prematurez. Ese porcentaje aumenta al 75% si vemos los que se mueren en la primera semana. 75% de los niños que mueren en la primera semana tienen el antecedente de haber sido prematuros y mueren por complicaciones vinculadas a la prematurez. Y ya baja ese 10% de las muertes postneonatales, la muerte que ocurre entre después del mes y antes del año, ¿verdad? Tienen el antecedente de la prematurez. Esto es un gráfico de torta en donde quise representar las causas, las principales causas de muerte antes del año, mortalidad infantil en Uruguay en el año 2016, está obtenido de la página web del Ministerio, y de los certificados de defunción, ¿verdad? De los certificados de defunción en niños menores de 1 año. Y como vemos, la prematurez, en el gráfico de tortas, está representado por los trastornos relacionados, estos que están, que ven ustedes en el diapositivo con un aro rojo, son trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal, así que acá estarían los prematuros, sería 10% de la mortalidad infantil. Sin embargo, todas estas otras causas que hacen más o menos la mitad de esta torta, son complicaciones como la hipoxia, la sepsis, los trastornos hemorrágicos, las infecciones, la enterocolitis necrotizante, la isquemia cerebral, la muerte súbita. Estas son generalmente complicaciones vinculadas a la prematurez. Por lo tanto, si nosotros analizamos todas estas causas, por detrás de ellas generalmente hay un prematuro. Y como les decía,
este gráfico representa la edad gestacional en las abscisas y en las ordenadas el riesgo de morir. Como ustedes ven, a menor edad gestacional, si el niño nace antes de las 24 semanas, el riesgo de morir es altísimo, ¿verdad? Este riesgo de morir va bajando a medida que la edad gestacional aumenta. Y por lo tanto, no es lo mismo nacer prematuro a las 24 o a las 28 semanas que nacer a las 32 o a las 36. Entonces, de acuerdo al pronóstico, es que nosotros clasificamos, o al riesgo de muerte, clasificamos los pretérminos. En pretérminos extremos, aquellos que nacen antes de las 28 semanas, muy prematuro entre las 28 y las 32 semanas, entre las 32 y las 34 prematuro moderado, y después las 34 hasta las 36 prematuro tardío. Cuanto más entonces tardío el pretérmino, mejor pronóstico y menos riesgo de morir. Esta es la clasificación que les decía. Pretérmino entonces según la edad gestacional, menor de 32 semanas y mayor o igual a 32 semanas, acá hay un quiebre, ¿verdad?, de pronóstico, y los menos de 32 semanas se dividen a la vez en prematuros extremos hasta las 28, de las 22 a las 28 semanas, muy prematuro de 28 a 32, prematuro moderado de 32 a 34 y prematuro tardío de 34 a 36. Recordemos que antes de las 22 semanas es un aborto. Bueno, si el prematuro no muere, es decir, si el recién nacido tiene una evolución favorable y no muere, puede quedar igualmente con graves secuelas, porque no solamente importa la mortalidad, sino también la morbilidad del recién nacido, prematuro. Estas enfermedades vinculadas con la prematurez son todas aquellas debidas al desarrollo incompleto o la inmadurez de los sistemas y de los órganos del recién nacido. A nivel pulmonar, por ejemplo, la falta de surfactantes genera un síndrome respiratorio que provoca hipoxia, apnea y acidosis con repercusión a nivel tisular de los órganos nobles y por lo tanto repercusiones, por ejemplo, a nivel del sistema nervioso central, con parálisis cerebral, con ceguera y sordera y trastornos convulsivos, retardo mental, varios problemas neurológicos severos que pueden tener estos pequeños prematuros. También complicaciones por hipoxia, las hemorragias intraventriculares con secuelas neurológicas importantes, de la displasia broncopulmonar, la persistencia del ductus arterioso, la enterocolitis necrotizante por hipoxia a nivel intestinal, la sepsis, apnea, la retinopatía del prematuro. Todas estas entonces son complicaciones que pueden entonces generar el hecho de discapacidades visuales, auditivas, cognitivas del aprendizaje durante toda la vida del recién nacido prematuro. Entonces, en resumen, tenemos la definición: parto prematuro, aquel que se ocurre antes de las 37 semanas cumplidas de gestación. Importancia del tema debido a que es un gran contribuyente de la mortalidad en la primera semana de vida. El 75% de los niños que mueren en esta primera semana tienen el antecedente de prematurez, y si no mueren, tienen la posibilidad de tener o de persistir con secuelas neurológicas o secuelas importantes durante toda su vida. Ahora, pasemos a ver la incidencia del problema, cuán frecuente es el problema en el Uruguay. Para eso, les recomiendo que ustedes obtengan los datos ustedes mismos. Entran a la página web del Ministerio de Salud Pública y acá en la ventanita del buscador del Ministerio, de la ventana del buscador del Ministerio, escriben la palabra Redatam. Entonces les va a llevar a seleccionan a esta pantalla en donde seleccionan nuevamente esto y bajan. Cuando les obtengan otra pantalla, bajan hasta microdatos de nacimiento, les va a permitir entrar acá, y una vez que entran, los va a introducir en esta pantalla, en donde van a poder
obtener estadísticas de nacimientos de los certificados de nacido vivo, es decir, 100% de los nacimientos están en esta base de datos por año en el del Uruguay. También pueden obtener datos de defunciones del sistema informático perinatal. Es decir, estas tres bases de datos están disponibles de certificado de nacido vivo, estas son las bases del certificado de defunción y estas son las bases del sistema informático perinatal. Entonces, pueden obtener datos de frecuencias, de incidencia de problemas que estén registrados en esas bases. Es decir, todo aquello que se registre en el SIP, que se registre, variables que se registren en el certificado de nacido vivo o certificado de función, ustedes las pueden procesar en línea con este sistema Redatam. Bueno, entonces yo lo que hice para que ustedes vean es pedir, una vez que entro a nacimientos, estamos acá en nacimientos, entro en frecuencias, y dentro de frecuencias me despliega de este lado filas, cruce de filas, y en filas despliego acá y selecciono semanas de gestación recodificada 1, semana de gestación recodificada, y separar en fila, semana de gestación recodificada, y separar por año de ocurrencia o nacimiento, que esto está por defecto, lo dejo todo igual, pongo ejecutar, y me da esto. Esta base, esta tabla, en donde las semanas de gestación están codificadas en menos de 22 semanas, es decir, los abortos, entre 22 y 27 semanas, es decir, los prematuros extremos, entre 28 y 36, el resto de los prematuros, los de término y los de postérmino. Entonces, y los no indicados, porque no está indicada la edad gestacional. En 2018 hubo 40.139 nacimientos, este es el total, destaco que es el total de nacimientos por el certificado nacido vivo que hacemos los ginecólogos cuando atendemos un nacimiento. Esto es obligatorio por ley, por lo tanto acá no falta ningún nacido vivo. Y de esos, entonces, como saben, en el certificado nacido vivo nosotros anotamos la edad gestacional, y por lo tanto tenemos que en 2018 nacieron prematuros antes de las 28 semanas 201 niños, y entre las 28 y las 36 semanas 3.479 recién nacidos. Eso nos da la suma de esos, nos da 3.680, que dividido entre 4.139, que fue el número de nacimientos, nos da 9%. Es decir, que la incidencia del problema sería 9%, es decir, cada 100 recién nacidos, 9 fueron prematuros en el Uruguay. Y esta cifra, si ustedes hacen esta misma operación a lo largo de los años, desde el año 96 hasta el 2018, se mantiene constante, es 9, 9,2, 9,3%, pero siempre nunca llega al 10%. Es decir que en Uruguay, desde el año 96 al 2018, la incidencia del problema es 9%. En otros países, acá les traje, esto lo saqué ayer mismo, en el mundo la incidencia del problema en el 2000 era 9,77 y en 2014 10,6, o sea que hubo una tendencia al aumento. Y esto, y en Latinoamérica y Caribe, era 7,8 y pasó a 9,8. También hubo un aumento, una incidencia, una tendencia a aumentar la incidencia de problema en 2 puntos. En Latinoamérica también, al igual que en el mundo. No así en el país. En el Uruguay no se observa esa tendencia al aumento, pero en algunos países esta incidencia aumentada se explica debido a que las mujeres tienen generalmente hijos a más edad, a mayor edad. También con eso aumenta también el número de gemelares, aumentan los tratamientos por infertilidad. Ustedes saben que aumenta el número de embarazos múltiples, y todo esto ocasiona un mayor, y las patologías maternas que se asocian con la edad y el embarazo, hipertensión, diabetes, etcétera, hacen que muchas veces
se recurra a interrumpir o se requiere interrumpir el embarazo antes de las 37 semanas, o sea, antes del término, lo que ha generado un aumento de aquellos partos prematuros y iatrogénicos, digamos, o por indicación materna. No tanto los espontáneos, sino más bien por indicación materna o neonatal, debido a una indicación médica. Bueno, en cuanto a las causas que explican el parto de pretérmino, acá tenemos un diagrama que quiero que ustedes se lo aprendan de memoria. No, es una broma. En realidad, este caos, digamos, de teorías, ¿verdad? Tratan de explicar las causas, son diferentes teorías que explican las causas del parto de pretérmino, y como cuando en la medicina no sabemos algo, lo tratamos de explicar de múltiples formas y de las formas más complejas. Esto es lo que quise simbolizar. La causa se desconoce. ¿Y por qué? Porque sencillamente se desconoce por qué se inicia el trabajo de parto espontáneamente de término, y por eso tampoco sabemos por qué empieza el trabajo de parto antes de tiempo. O sea, no sabemos cuándo ni por qué va a empezar un trabajo de parto, así que tampoco podemos explicarnos bien por qué empieza antes. El parto de pretérmino, sí, lo que se ha visto que es un síndrome, es decir, un conjunto multifactorial, y en donde se confunde muchas veces lo que son causas de lo que son factores de riesgo asociados. Es decir, teorías, como yo les decía, hay múltiples. La teoría físico-mecánica neuroendocrina, en donde se explicaría que todo aquello que provoca un crecimiento desmedido del feto o del útero por sobredistensión y estimulación de los varoreceptores provocaría secreción de oxitocina y un aumento de las contracciones uterinas. Por lo tanto, si ustedes razonan cuál es aquello que sobredistiende el útero. Bueno, a nivel fetal, la macrosomía fetal, o el aumento del tamaño del feto, o el aumento del número de fetos, el embarazo múltiple, o el aumento parcial del feto, alguna malformación, algún tumor fetal. En cuanto al útero, la sobredistensión uterina también puede estar provocada por aumento del líquido amniótico, ¿verdad? O aumento de la pared uterina debido a miomas o tumores uterinos que crezcan, generalmente miomatosis uterinas, que crecen durante el embarazo. Después, la teoría de la oxitocina, el aumento de receptores de oxitocina por incremento de estrógenos y progesterona, o prostaglandina por el efecto luteolítico con incremento de los receptores estrogénicos y de oxitocina. Hay una teoría endocrino-fetal en donde se explicaría la amenaza de parto prematuro por la hormona liberadora de corticotrofina, y otras que explican por el trabajo de parto pretérmino por mecanismos o aspectos vinculados con el estrés materno, estrés físico, psíquico, laboral, es decir, son todas teorías, ¿no? Entonces acá, bueno, un poco explicando desde el punto de vista fisiopatológico todas esas teorías por liberación de diferentes sustancias, pero lo cierto es que la causa se desconoce. Como yo les decía, causas o factores asociados, las clásicas, uterinas, mecánicas, la incompetencia cervicoísmica, es decir, la incompetencia del cuello para mantener el embarazo. El orificio interno se abre y empieza entonces a protruir las membranas, se rompen y empiezan las contracciones. Malformaciones uterinas, el embarazo múltiple, el polidramnios, aumento del líquido amniótico. A nivel placentario, la placenta previa o el desprendimiento prematuro de placenta no inserta también se vincula con parto de pretérmino. Las infecciosas, cualquier infección materna o neonatal, materna o fetal, pueden provocar contracciones. Las sistémicas, todas, y las urinarias, la bacteriuria urinaria, la bacteriuria asintomática y la infección urinaria o la baja y la pielonefritis. A nivel genital,
la sífilis, micoplasma, el gonococo, la vaginosis y las infecciones intraamnióticas. Y patologías médicas, el estado hipertensivo del embarazo y la diabetes están vinculadas con el parto pretérmino. O sea que, como ustedes ven, cualquier cosa, materno, infecciones maternas, lo primero que ustedes buscan cuando hay una parto de pretérmino son una infección urinaria, por ejemplo, o que no tenga rotas las membranas, porque la rotura de membranas se asocia también con parto de pretérmino. Y después entonces empiezan o siguen descartando, pero generalmente lo que se busca son infecciones, ¿verdad? Infecciones. Factores de riesgo de parto de pretérmino, por ejemplo, es muy importante el antecedente de prematurez, es decir, si la mamá, la embarazada tuvo el antecedente de un parto de pretérmino, eso aumenta mucho el riesgo de volver a tener. El antecedente de haber recibido legrados por abortos, por ejemplo, cuando decíamos legrados, porque el legrado que hacíamos antes generalmente se asociaba con dilataciones del cuello del útero que podían conllevar a un riesgo mayor de incompetencia cervicoísmica, o la infertilidad, bien vinculada con la incompetencia cervicoísmica. Durante la gestación actual, la longitud del cuello uterino en la ecografía transvaginal menor de 25 milímetros en las 22 o 25 semanas es entonces un factor de riesgo. Es decir, que si en esa edad gestacional, que generalmente le hacemos la ecografía estructural, si en la ecografía estructural se encuentra un cuello menor de 25 milímetros, esa paciente tiene un factor de riesgo para el parto de pretérmino. Y si además tiene el antecedente de prematurez, entonces esa paciente hay que controlarla muy de cerca porque tiene dos factores, como están en negrita acá, son dos factores bastante potentes de riesgo para el parto de pretérmino. Después otros que son no menos importantes, pero sí menos importantes que estos dos, pero también tienen su lógica, es el corto periodo intergenésico, el origen étnico, estado civil, de ser soltera o madre sola, sin compañero actual, la situación socioeconómica deficitaria, estrés psicológico, estrés laboral, el tabaco, alcohol, drogas, la edad materna menor de 17 o mayor de 35 años. Bueno, y por último vamos a ver cómo se presenta clínicamente este cuadro. El parto de pretérmino está precedido por la amenaza de parto de pretérmino, que es el proceso clínico sintomático que sin tratamiento, cuando este fracasa, puede conducir a un parto de pretérmino. Es uno de los principales motivos de ingreso de una gestante antes del parto, y la hospitalización por amenaza de parto de pretérmino supone gran parte de los costos asociados al cuidado prenatal. ¿Y esto por qué? Porque clínicamente la amenaza de parto prematuro es muy imprecisa. Es decir, molestias abdominales de tipo menstrual, dolor lumbar continuo y contracciones uterinas pueden tener muchas pacientes y muchas veces pasan, es decir, y no se acompañan de una amenaza de parto prematuro, porque pueden ser contracciones de Braxton Hicks, un dolor lumbar por el sobrepeso, y algunas contracciones uterinas o molestias. Entonces es muy impreciso el diagnóstico y a veces es difícil determinar cuáles son las pacientes que sí van a terminar teniendo un parto de pretérmino. Entonces no existe ningún patrón de dinámica uterina específico de la amenaza de parto de pretérmino. Las contracciones, para que nosotros le demos trascendencia o importancia, tienen que ser persistentes en el tiempo, regulares, para poder diferenciarlas de las contracciones habituales de Braxton Hicks, ¿no? Entonces, el diagnóstico del verdadero trabajo prematuro, de trabajo prematuro de parto, es la presencia de contracciones uterinas con esa regularidad, es decir, persistentes, y que se acompañan de modificaciones cervicales. Entonces, definimos contracciones uterinas como aquellas que son persistentes, al menos 4 contracciones en 30 minutos u 8 contracciones en 1 hora,
y que se acompañan de modificaciones cervicales, la presencia de un borramiento más del 50%, una dilatación cervical de más de 2 centímetros o de 2 centímetros o más. Entonces, ¿por qué esto es importante? Para evitar el sobrediagnóstico. El sobrediagnóstico es muy frecuente en esta patología, porque es, como yo les decía, una patología que se presenta clínicamente en forma imprecisa y hay mucha variabilidad entre observadores y un bajo poder predictivo del examen genital. Por lo tanto, todo eso conlleva un sobrediagnóstico de una amenaza prematura, de parto prematuro. ¿Esto qué consecuencia tiene? Tratamientos innecesarios con el consiguiente riesgo. ¿Por qué? Primero, el riesgo de la medicación empleada, porque muchas veces se emplea medicación que puede tener efectos secundarios sobre la madre y sobre el recién nacido, sobre todo sobre la madre. Segundo, por hospitalizaciones innecesarias. Y tercero, por efectos secundarios del reposo, que no es inocuo en una embarazada. Como ustedes saben, la embarazada muchas veces tiene sobrepeso, tiene varices, ponerla en reposo puede conllevar un riesgo de trombosis, de tromboembolismo pulmonar, de trombosis venosa, de tromboembolismo con el consiguiente tromboembolismo pulmonar. Además de complicaciones también psicológicas, el reposo, dejar en reposo el miedo, ¿verdad?, a la patología, a la evolución, etcétera, puede asociarse con problemas psicológicos importantes. Entonces, recordar que el reposo no es inocuo en una embarazada, como en ninguna persona, pero en una embarazada más. Entonces, recordar que el 80% de las amenazas de parto prematuro no van a terminar en un parto prematuro. Esto no es para sacarle trascendencia. Ustedes como médicos generales, los que no van a hacer ginecología, tienen que darle importancia a esta patología porque ustedes saben que puede ocasionar, como vimos, es un gran contribuyente de la mortalidad neonatal, pero tampoco tienen que tomarse el tiempo para no sobrediagnosticar, es decir, diferenciar lo que es alguna contracción de Braxton Hicks de lo que son contracciones persistentes, contracciones persistentes, intensas y que se acompañan de modificaciones cervicales. Si no, no es una amenaza de parto prematuro. Entonces, para evitar ese sobrediagnóstico es que se han tratado de hacer estrategias a nivel del laboratorio usando un marcador bioquímico que es la fibronectina, que es una prueba en 10 minutos con un hisopo. Se toma entonces, acá está el kit, ¿verdad? Se utiliza un hisopo, como este que está acá, una tira reactiva y un tubo con una solución amortiguadora para la extracción. Entonces se toma una muestra del cervix y se estudia la presencia de fibronectina como forma de saber si está o no está presente. Y a nivel de la clínica, el cardiotocograma, permitiendo durante 30 minutos, permitiendo el registro de la presencia de contracciones uterinas, y a nivel de la ecografía, midiendo la longitud cervical por ecografía para ver si el cuello mide, como decíamos, más de 25 o 30 milímetros o menos. Entonces, la evaluación de la longitud cervical por ecografía, un cuello corto sería aquel de menos de 15 milímetros, se ha asociado a parto de pretérmino, y con una longitud cervical de más de 15 milímetros, el riesgo de nacimiento en los próximos 7 días es menor del 1%, según este trabajo. Entonces, ahí tendríamos entonces sobre todo esto para qué es importante. Por ejemplo, para dar el alta a una paciente, o si estamos en el interior, para trasladarla a Montevideo. Es decir, si tiene un cuello de menos de 15 milímetros o de más de 15 milímetros, sabemos entonces que el pronóstico va a ser diferente. Otro elemento que dijimos fue como estrategia diagnóstica, es la presencia de fibronectina cervical. Si no se puede medir la longitud del cuello porque no se dispone de ecografía, se puede entonces valer de la fibronectina cervical, ya que si es positiva, 60% de probabilidad de parto de pretérmino. Si es negativa,
95% de probabilidad de que no tenga el parto en 14 días. Quiere decir que si yo estoy en el interior y la fibronectina me da negativa, tengo grandes chances de que ese parto no se produzca en los próximos 14 días y por lo tanto podría dejar la paciente internada o en observación en el departamento en donde estemos, sin necesidad de trasladarla a Montevideo. En cambio, si me da positivo, ya tengo más probabilidad, si el cuello es corto, si el tiene un antecedente de parto de pretérmino anterior, ¿verdad? Todas esas cosas hacen de que la probabilidad del parto de pretérmino sea mayor. Entonces, como les decía, la fibronectina cervical es potencialmente útil para decir traslados y derivaciones o reducir internaciones, porque si me da negativa, puedo evitar internar a una paciente. Sin embargo, una investigación clínica aleatorizada que compara el manejo con y sin fibronectina no mostró diferencias en tocolisis, reposo, costos, y 2 investigaciones muestran reducción en internación. O sea que sirvió para reducir internaciones. Bueno, por ahora entonces terminamos la primera parte de esta charla de parto de pretérmino y en la segunda etapa vamos a hablar del screening y el tratamiento. Buenas tardes.